El corte eléctrico ocurrió sobre las 17 horas local del jueves 7 de marzo y afectó a las regiones de Carabobo, Miranda, Barquisimeto, Táchira, Cojedes, Mérida, Barinas, Vargas, Nueva Esparta, Aragua y Zulia. Especialistas responsabilizan al gobierno socialista por falta de inversiones en el mantenimiento de la infraestructura en medio de una grave crisis económica, pero altos funcionarios denuncian frecuentemente actos de sabotaje. Un periodista trabaja durante un corte de energía en Caracas el 7 de marzo de 2019. Vista nocturna de Caracas durante un corte de energía. Así quedó el barrio de Chacao en Caracas. En Venezuela son frecuentes las fallas del servicio eléctrico, que controla el Estado a través de Corpoelec. Los culpables del problema eléctrico tienen nombre y apellido: Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, jefe de la Asamblea Constituyente. Esta situación es solo un ápice de lo que vivimos en este momento, dijo Pedro Fernández, un ingeniero de 44 años que caminaba desde el este de la capital de Venezuela al centro, donde vive. Fotografía tomada en el Estadio Metropolitano antes de la suspensión del partido de la Copa Libertadores entre el Deportivo Lara de Venezuela y el Emelec de Ecuador, ya que en Barquisimeto, estado de Lara, también sufrió el corte de energía eléctrica. Los periodistas usaron sus móviles durante el corte de energía en Caracas para completar su trabajo. Ya estamos cansados, agotados, declaró a la AFP Estefanía Pacheco, madre de 2 hijos, obligada a recorrer a pie los 12 kilómetros entre su lugar de trabajo como ejecutiva de ventas en el este de la capital venezolana y su casa en el oeste. En Caracas, ciudad con altos índices de criminalidad, la población procuró regresar a sus casas con la luz del día, y casi no hay actividad nocturna. El colapso del sector eléctrico ya se mide incluso en vidas, según anunciaron los médicos del país, que aseguraron hace semanas que cerca de una centena de personas ha fallecido como consecuencia de fallas del servicio en los hospitales. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro señala a presuntos sabotajes por los cortes, la oposición y expertos indican que la desinversión y la mala gestión son las verdaderas causas de la crisis eléctrica que atraviesa Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo en el planeta. El servicio del metro, vital en la movilización de pasajeros ante el colapso del transporte público, vio suspendidas sus actividades por causa de la falla, lo que obligó a miles de personas a caminar largos trayectos para llegar a sus destinos. La Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, reaccionó de manera inmediata al apagón y señaló en Twitter que la generación fue saboteada en la instalación de Guri, la más importante del todo el sistema. Esto es parte de la guerra eléctrica contra el Estado. No lo permitiremos. Estamos trabajando para recuperar el servicio, añadió la estatal. Imágenes de un apagón en Caracas, fotos de AFP y Reuters más sobre este tema.
El régimen de Maduro suspendió las clases y la jornada laboral en Venezuela por el apagón eléctrico. Continúa el apagón masivo en Venezuela. Hay cacerolazos contra el régimen y Guaidó condenó la ineficiencia del usurpador.